Directo a América de France 24, vamos con las noticias. Qatar, Egipto, Jordania y la Unión Europea denuncian la nueva política del gobierno israelí que permite registrar tierras de Cisjordania ocupada como propiedad estatal de Israel. La autoridad palestina pidió ayuda internacional para evitar la anexión del territorio. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se reunió en Hungría con su aliado ideológico Viktor Orbán después de visitar al gobierno de Eslovaquia y de insistir en el declive de la civilización occidental en la Unión Europea en su discurso en Múnich. El presidente de Colombia llama al diálogo a empresas y sindicatos después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el aumento del salario mínimo. Gustavo Petro aseguró que respeta la decisión judicial, pero que la medida es constitucional. Y en nuestra crónica diaria en Directo París conectamos con nuestra periodista Natalia Ruiz en esta ocasión, porque hoy regresa al Parlamento francés el debate sobre la ley de muerte asistida. Además, el ministro del Interior viaja a Argel para reforzar lazos con las autoridades argelinas. Más detalles en minutos. Iniciamos las noticias en Medio Oriente. La autoridad palestina ha pedido ayuda internacional para evitar que Israel anexione de facto Cisjordania ocupada, después de que el gobierno de Benjamín Netanyahu aprobara una medida que permite registrar zonas del territorio palestino como propiedad del Estado israelí. Una política que, según Ramallah, busca evitar la viabilidad de un eventual Estado palestino y que la ONG israelí Peace Now ha calificado de mega apropiación de tierras. Qatar, Egipto, Jordania y la Unión Europea han condenado la medida en un contexto en que el alto comisionado de la ONU por los Derechos Humanos declaró que, textualmente, estamos presenciando pasos rápidos para cambiar permanentemente la demografía del territorio palestino ocupado, despojando a su población de sus tierras y obligándola a irse. ¿En qué consiste el plan? Lo revisamos en el siguiente informe. Israel refuerza aún más su control sobre Cisjordania. De ahora en adelante, si el ocupante de un terreno no puede presentar un título de propiedad, su parcela será considerada como perteneciente a Israel, que podrá disponer de ella como desee. Una medida que tiene como objetivo facilitar a los colonos israelíes adquirir tierras en Cisjordania. Para los palestinos que viven en estas zonas, es difícil probar jurídicamente que son propietarios, porque las parcelas se transmiten de generación en generación desde hace décadas y no existen documentos ni catastro para registrarlas. Los palestinos están obligados a probar que esas tierras les pertenecen, pero eso es imposible para ellos. Así, Israel podría apoderarse del 83% de la zona C, es decir, aproximadamente la mitad de Cisjordania. Es la primera vez que se introduce una medida de este tipo desde 1967, fecha en la que Israel tomó control del territorio. El primer ministro Benjamín Netanyahu considera que el nuevo decreto es esencial para la seguridad de su país, mientras que para la Autoridad Nacional Palestina esto equivale a una anexión. Rechazamos y condenamos todas estas medidas israelíes que buscan extender el control israelí sobre los territorios palestinos ocupados. Estas medidas son ilegales, son nulas y sin efecto, y en ningún caso pueden desafiar la realidad. En los últimos meses, Israel ha intensificado la construcción de colonias, legalizando construcciones, realizando importantes cambios burocráticos para reforzar su control sobre el territorio palestino y yendo en contravía de los acuerdos internacionales vigentes. Vamos ahora hasta Suiza, pero para seguir hablando de Medio Oriente, porque en Ginebra, en la víspera de la segunda ronda de diálogos indirectos con Estados Unidos, previstos para este martes, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reunió ya con el secretario general de la Organización Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi. Ambos declararon ya que el diálogo giró en torno a aspectos técnicos. Escuchemos. Acabo de concluir profundas conversaciones técnicas con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en preparación para importantes negociaciones previstas para mañana en Ginebra. Estoy en Ginebra con ideas reales para lograr un trato justo y equitativo. Lo que no está sobre la mesa, la sumisión ante las amenazas. Bien, y el primer ministro israelí también comentó sus perspectivas sobre estas conversaciones de este martes entre Estados Unidos e Irán, después de que la semana pasada, recordemos, visitara en la Casa Blanca a Donald Trump, quien por su parte mantiene la amenaza militar contra el territorio iraní. Benjamín Netanyahu insistió en que Teherán debe acabar con su capacidad nuclear. Escuchemos también.
Si se va a alcanzar un acuerdo, debe tener varios elementos que consideramos importantes, no solo para la seguridad de Israel, sino para la seguridad mundial, para Estados Unidos, para la región y para el mundo. La primera es que todo el material enriquecido debe abandonar Irán. El segundo elemento es que ya no debe haber capacidad de enriquecimiento. No solo debe tener el proceso de enriquecimiento, sino desmantelar el equipo e infraestructura que permiten el enriquecimiento, y el tercer elemento también se refiere a cuestiones relacionadas con los misiles balísticos. Bien, en otras noticias relacionadas también con la diplomacia de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio está en Hungría, donde se reunió con el primer ministro Viktor Orbán. El jefe de la diplomacia estadounidense visita al mandatario húngaro después de haber estado este domingo en Eslovaquia, ambos países, recordemos, gobernados por fuerzas nacionalistas afines a Trump y reticentes a la corriente europeísta mayoritaria en Bruselas. Precisamente, Marco Rubio visita a sus aliados ideológicos después de ofrecer un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich este fin de semana, en la que insistió en la visión de la actual administración de la Casa Blanca, que considera, como saben, que los países de Europa Occidental enfrentan la decadencia cultural por culpa del progresismo y de la inmigración. Este domingo llegó a Hungría un importante apoyo. El jefe de la diplomacia estadounidense visitó a Viktor Orbán en plena campaña electoral. El jueves, Donald Trump había brindado su apoyo total al primer ministro nacionalista húngaro, con quien mantiene una estrecha relación de cara a las elecciones legislativas previstas para el 12 de abril. Al frente de Hungría, desde hace casi 16 años, Viktor Orbán lleva meses en una posición desfavorable en las encuestas independientes, en un contexto de estancamiento económico y creciente descontento con los servicios públicos. A 2 meses de las elecciones, el primer ministro húngaro ha señalado claramente sus objetivos. Pseudoorganizaciones civiles, periodistas comprados, jueces, políticos, algoritmos, burócratas que mueven millones de euros. En la Hungría actual, eso es lo que representa Bruselas. Quienes aman la libertad no deben temer al este, sino a Bruselas, y la gente debe dirigir su mirada preocupada hacia Bruselas. El miedo a Putin es primitivo y poco serio. Bruselas, en cambio, es una fuente de peligro inminente. Otra bestia negra de Viktor Orbán, Ucrania. El primer ministro húngaro se niega a enviar armas y fondos, lo que según él sería un primer paso para enviar soldados húngaros a la guerra. Frente a él, el proeuropeo Péter Magyar acusa a Orbán de privar a su pueblo de las ayudas de Bruselas. Defendemos nuestro país al tiempo que reclamamos todo lo que se le ha negado a este hermoso país durante los últimos 16 años. La situación es clara. El lugar de Hungría está en Europa, no solo porque Hungría necesita Europa, sino también porque Europa necesita a Hungría. El líder de la oposición acusa a Viktor Orbán y a sus aliados de corrupción y promete combatirla. Mientras tanto, el primer ministro húngaro ha anunciado su intención de viajar a Washington la próxima semana para la inauguración del Consejo de Paz de Donald Trump. En otras noticias vamos hasta Rusia. El Kremlin rechazó la acusación de que Alexei Navalny habría muerto asesinado mientras estaba preso en una colonia del Ártico hace exactamente 2 años. Este sábado, recordemos, un informe conjunto apoyado por las autoridades de Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia señaló que el opositor ruso habría sido envenenado con una toxina proveniente de una especie de ranas de Sudamérica. Naturalmente, no aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellos. Los consideramos parciales e infundados y, de hecho, los rechazamos rotundamente. Cambiamos de tema. De Rusia vamos hasta Francia, donde se eleva la tensión política y las acusaciones cruzadas tras la muerte a golpes de un hombre de 23 años vinculado con la extrema derecha en Lyon. Según la información que se conoce a esta hora, la muerte del joven habría ocurrido después de que estallara una pelea en una manifestación del grupo de mujeres de ultraderecha, también Némésis, contra la presencia de la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan en una universidad de la ciudad francesa. El gobierno francés acusa de la violencia a la extrema izquierda. ¿Quién es responsable de la muerte del activista identitario Quentin D?
El joven de 23 años habría sido golpeado el jueves mientras prestaba servicio de orden para el colectivo anti-inmigración Némésis, un grupo de extrema derecha que se autodenomina feminista y que manifestaba contra la celebración de una conferencia de la eurodiputada de Francia insumisa Rima Hassan. Némésis acusa a un grupo antifascista de extrema izquierda, la Joven Guardia, fundado por el diputado de Francia insumisa Raphaël Arnaud, de ser responsable de la muerte de Cantandé. Acusaciones repetidas este fin de semana por la extrema derecha. La extrema izquierda francesa y en particular Francia insumisa tienen las manos manchadas de sangre. Incluso he visto a Jean-Luc Mélenchon incitar recientemente a la violencia en un mitin, llamando a sus militantes a unirse a la Joven Guardia. El mismo discurso se escuchó por parte del gobierno francés. Durante mucho tiempo hemos oído, por ejemplo, a Francia insumisa decir que la policía mataba, pero ahora vemos claramente que ha sido la extrema izquierda la que ha matado. Por su parte, Jean-Luc Mélenchon respondió que su partido no tiene nada que ver con la muerte del joven militante. Todo ocurrió en un lugar distinto al que se encontraba Rima y el servicio de orden de Francia insumisa. Expresamos nuestra consternación, pero también nuestra empatía y nuestra compasión por la familia. Mientras el enfrentamiento se traslada al terreno político, se espera un primer balance de la investigación por parte del fiscal de la ciudad de Lyon este lunes. De Francia vamos hasta Colombia. El presidente Gustavo Petro respondió a la medida del Consejo de Estado que ordenó la suspensión provisional del aumento del 23% del salario mínimo para 2026 decretado por su gobierno. El mandatario de izquierdas anunció un decreto transitorio y convocó al diálogo después de que la oposición, que inicialmente criticó este aumento, ahora lo apoye frente al contexto electoral de estos meses. Samuel Salgado nos amplía. Gustavo Petro defiende el alza del salario mínimo en Colombia tras la suspensión provisional dictada el viernes por uno de los altos tribunales del país. El mandatario colombiano se dirigió el domingo a la nación y puso de relieve la importancia de mantener el 23% de aumento del salario mínimo vital, anunciado por su administración a finales de 2025. No obstante, Petro anunció que respeta la decisión judicial y asimismo expedirá un decreto transitorio en los próximos días, mientras se dirime la cuestión en los tribunales. El mandatario de izquierdas argumentó que el incremento tiene respaldo constitucional, técnico y económico, sin impacto inflacionario significativo. El salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto. Yo le he solicitado públicamente al movimiento sindical y al empresariado de Colombia que se aproveche esa reunión de concertación porque quiero abrir el diálogo. Este lunes está prevista una nueva reunión de la Comisión de Concertación con gremios empresariales y centrales obreras, buscando un pacto. En un año marcado por el calendario electoral, con elecciones al Congreso el próximo 8 de marzo y presidenciales el 31 de mayo, el tema del salario mínimo se convierte en un eje central de la agenda política, tanto que incluso algunos sectores opositores al gobierno prometen mantener el aumento. El salario hay que mantenerlo. Yo he dado instrucciones en mi empresa que lo paguen, independientemente del Consejo de Estado lo suspende sí o no, pero vamos a proponer una baja de impuestos para los empresarios para que podamos equilibrar. Todos tenemos que poner un poco. El jueves 19 de febrero habrá movilizaciones en plazas públicas para defender lo que Petro llama como una conquista laboral en uno de los países más desiguales del mundo y en medio de una polarización que ya define la campaña electoral de 2026. Y cerramos este bloque hablando del Carnaval de Río de Janeiro. Y es que este domingo una escuela de samba presentó un deslumbrante desfile en el Sambódromo para celebrar al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en un año en que busca su cuarto mandato consecutivo. El desfile de la prestigiosa Escuela de Samba Académicos de Niterói se centró en la trayectoria del mandatario de 80 años, desde una infancia en la pobreza en el noreste de Brasil hasta su actual posición como uno de los líderes más prominentes de Latinoamérica. Sin embargo, el homenaje despertó el recelo de la derecha brasileña, que afirma que Lula podría utilizar esta campaña de carnaval como un acto electoralista. Creo que Lula merece un homenaje como cualquier brasileño, cualquiera que haga algo por el pueblo, ¿o no? Durante el tiempo que estuvimos con él, mencionó que cuando la gente viene a hablar de una necesidad o incluso a discutir el problema del hambre o algo similar,
Él se identifica con ello, lo entiende muy bien, porque Lula era pobre y tuvo que hacer muchas cosas para comer y sobrevivir, para llegar a donde está ahora. De Brasil vamos hasta París. En directo París conectamos con nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo para conocer las noticias que marcan la agenda noticiosa en Francia una mañana más. Natalia, muy buenos días. Este lunes regresa la ley sobre la muerte asistida a debate, ¿no?, en el Parlamento francés. Cuéntanos en qué quedó la última discusión al respecto y qué se espera para esta jornada, en qué punto estamos. Así es, pues esta fue una ley que en realidad fue aprobada en primera lectura por parte de la Asamblea Nacional, pero fue rechazada también en primera lectura, esta vez por el Senado, un Senado que recordemos aquí en Francia es de mayoría de derecha y es la derecha la que se opone fervientemente a este texto sobre la muerte asistida. Así que hoy regresa a partir de esta noche en la Asamblea Nacional este texto, esta vez en segunda lectura, y se espera que haya algunos puntos que hagan que los debates puedan ser bastante candentes. Uno de esos puntos tiene que ver tan simple como con la semántica. Para algunos esta ley no debería llamarse de muerte asistida, sino en realidad de suicidio asistido o incluso de eutanasia, considerando que lo único que se trata de hacer es de alguna manera esconder en realidad de qué se está hablando en verdad aquí. Otro de los puntos tiene que ver con algunas de las condiciones para que un paciente pueda finalmente ser elegible a este tipo de procedimientos. Entre esas condiciones está que sea de nacionalidad francesa o residente en Francia, pero residente legal. Y la derecha y extrema derecha quieren borrar del texto la parte donde se habla de residencia, así que esto sería únicamente posible para los de nacionalidad francesa. Y otro punto que ha dado mucho de qué hablar y que bien se espera también se debata es precisamente sobre la administración de ese medicamento letal. Así como está la ley, pues es el paciente mismo quien tendría que administrarse a sí mismo esta dosis en presencia de un médico o de un enfermero. Pero algunos de los diputados quisieran que en realidad esto fuera una opción y que en realidad el paciente pudiera decidir si él mismo se administra esta dosis o si le pide a un médico o a un enfermero de hacerlo. Dentro de la ley, por supuesto, también se contempla que un paciente que no está en la capacidad física de administrarse este medicamento, pues sea administrado precisamente por el personal médico que además tiene posibilidad de decir que no está dispuesto a realizar ese procedimiento, objeción de conciencia, pero todo esto también para evitar en realidad que haya una serie de médicos que impiden finalmente que una persona que ha pedido lograr, o en todo caso que se le administre este medicamento letal, pues se vea bloqueado por cuenta de esto. Y por último, este texto también hay que entender que hay otra parte, esta vez sobre los cuidados paliativos, y va a ser una parte importante, a pesar de que es un texto que ha generado más bien consenso. El problema allí está más en que quisieran que sea un derecho exigible, más teniendo en cuenta que en Francia tan solo 1 de cada 2 pacientes ya en fase terminal tienen acceso a este tipo de cuidados. Natalia, pues seguiremos de cerca contigo cómo evolucionan, ¿no?, estas discusiones, particularmente en el Senado. Mientras tanto, hablemos ahora del viaje que ha hecho el ministro del Interior francés, ¿no?, a Argelia. Esto en un intento por rebajar las tensiones con las autoridades del país. Cuéntanos un poco cuál es el contexto en el que se da esta visita. Así es, pues las relaciones entre París y Argel van cada vez peor, digámoslo, desde hace ya más de un año, especialmente después de que París reconociera la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Este es un territorio disputado por Marruecos y un grupo independentista que en realidad tiene el apoyo de Argelia. Ahora, Laurent Nunez ha decidido finalmente y logró generar toda una serie de citas, especialmente con sus homólogos, el ministro del Interior de Argelia, para discutir sobre la cooperación en materia de seguridad, especialmente el terrorismo, pero también inmigración, más teniendo en cuenta que uno de los problemas o de los obstáculos ante los que ha tenido que hacer frente Francia es cuando se trata de
de expulsar a algún argelino del país por no estar aquí legal, por ejemplo, y en ese caso se necesita un salvoconducto por parte de las autoridades argelinas. Sin embargo, muchas veces ese salvoconducto toma muchísimo tiempo. A veces la persona en cuestión que debe ser expulsada está, por ejemplo, en detención, pero se vencen los términos, sale libre. Algunos de ellos incluso han cometido algunos crímenes que han dado muchísimo de qué hablar aquí en el país, así que Francia quiere ver de qué manera se puede acelerar ese procedimiento. Pero no solo va a discutir de esto Laurent Nunez. Laurent Nunez va a buscar también hablar qué se puede hacer, de si podrá o no llegarse a liberar Christophe Glaise, este periodista deportivo francés, quien llegó a Argelia en 2024 y fue puesto en cárcel acusado de terrorismo y ya sentenciado a 7 años de cárcel. Natalia, pues muchísimas gracias. Seguiremos contigo también. Entonces, ¿cómo va esta visita? ¿Qué resultados da? Muchísimas gracias. Vamos con nuestro reportaje en Foco. Cada vez más sacerdotes católicos utilizan redes sociales para difundir el mensaje cristiano. Si bien muchos consideran a Jesús como el primer influencer de la historia, estos sacerdotes modernos declaran tener el mismo objetivo: acercar a más personas a la fe cristiana. Veamos. En su parroquia en Brescia, en el norte de Italia, el padre Giuseppe se prepara para un nuevo tipo de sermón. Para hablar de Dios, ahora se dirige a una comunidad virtual. El Evangelio de este domingo nos hace reflexionar sobre una de las preguntas más importantes de la fe. ¿Cuándo fue el momento en que sentimos que Dios nos llamó? Creer es renovar lo que sentimos. Graba este tipo de mensajes cada semana y él mismo los edita antes de publicarlos en línea. Su objetivo: ir a buscar a los fieles que ya no van a la iglesia, donde muchos pasan la mayor parte del tiempo en Internet. Soy autodidacta, empecé desde cero, no estaba en ninguna red social, nunca me interesó hasta que un día cambié. Me dije, este podría ser un medio realmente útil para difundir la palabra de Jesucristo. Mi objetivo es hablar del Evangelio a través del prisma de la vida real de hoy. Y funciona. Con casi 66.000 seguidores en Instagram, el padre Giuseppe es seguido sobre todo por jóvenes. En su parroquia también valoran su enfoque directo y sus explicaciones claras de la Biblia. Sigo sus vídeos. Algunas de sus explicaciones de la palabra de Dios son, como decimos, iluminadoras. Resalta un detalle que llama la atención y da una interpretación del pasaje que nunca habíamos entendido, y de inmediato comprendemos lo que realmente significa el Evangelio. Encontrarse con la gente, especialmente con los jóvenes, es fundamental para mí. Veo que a veces siguen momentos de oración disponibles en aplicaciones religiosas. Aplicaciones como esta, Hallow, una herramienta de oración creada en Estados Unidos que se ha convertido en la aplicación religiosa más descargada del mundo. Cerca del Vaticano no es raro ver peregrinos usándola. En esta aplicación podemos hacer el Santo Rosario, podemos ir a la hora santa y le enseñan las oraciones. Si uno no se sabe las oraciones, te explica, te enseña todas las oraciones. Oración de la noche, de la mañana, es muy buena esta aplicación. Andrea ha venido a Roma en una peregrinación organizada por su parroquia en Texas. Transmite la audiencia papal a su comunidad en Estados Unidos. Cree que las redes sociales son claramente una herramienta misionera. Grabo y siempre hago cortes del Evangelio y siempre estoy repartiendo WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Las redes sociales es una gran ayuda para ahorita la evangelización. Ahorita la palabra de Dios llega a todo el mundo, a todo rincón del mundo por las redes sociales. El consumo digital de contenido espiritual se ha disparado en los últimos años en todo el mundo, tanto que el verano pasado el Papa León XIV celebró el jubileo de los misioneros digitales, el primer evento de este tipo en la historia de la Iglesia Católica. Un fenómeno global que las parroquias italianas están aprendiendo a dominar. Esta sesión de formación organizada por la parroquia de Grosseto en Toscana enseña a sacerdotes y voluntarios la utilización de nuevas herramientas de comunicación virtual. Ma voi sapete che cos'è un'intelligenza artificiale? ChatGPT, Gemini, Copilot. Oggi è una piazza virtuale e quindi ecco.
Hoy nos enfrentamos a un espacio virtual. Como cristianos, debemos estar presentes para llegar a la gente, pero con precaución. La precaución está en el centro de la misión del padre Venanti. Este fraile franciscano, experto en bioética, asesora al Vaticano sobre cómo navegar la inteligencia artificial. Hoy advierte sobre los riesgos de desviarse espiritualmente. Un mal texto producido por una mala IA puede crear una distorsión en nuestra conciencia de la realidad y podría generar evangelios falsos. Promover la fe católica sin desvirtuar el mensaje de Cristo. Ese es el desafío para los misioneros digitales, como el padre Cosimo, una estrella en línea con casi 500.000 de seguidores en Instagram. Recientemente comenzó a usar inteligencia artificial para difundir su mensaje más allá de Italia. Instagram, ad esempio, que da la posibilidad de traducir. Ahora Instagram permite traducir videos con inteligencia artificial. Así, los videos que publico en italiano pueden verse en francés, en Francia. Y estoy empezando a desarrollar público fuera de Italia. Eso me permite hablarle a gente en todas partes: Brasil, Estados Unidos, Canadá, África, Australia. Stati Uniti, mi scrivono Canadá, África, Australia. Una popularidad virtual con resultados reales. Desde que está presente en redes sociales, el tamaño de su congregación en la iglesia se ha duplicado y sus misas de fin de semana están llenas. Es un sacerdote muy carismático, muy simpático. Estoy muy orgullosa. Nuestra parroquia es pequeña, pero gracias a él es conocida en todo el mundo. Para esta nueva generación de clérigos, la ambición de la evangelización virtual es enorme. Más de 5.000 millones de personas están conectadas a redes sociales en todo el mundo. Pausa, enseguida regresamos.